Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes para compartir un tema que, honestamente, me dejó boquiabierto. Ya saben que me encanta el mundo del espectáculo, las noticias, y por supuesto, estar al tanto de lo que pasa con nuestros famosos favoritos. Y hoy, tenemos un tema que involucra a uno de los galanes más queridos y admirados, Can Yaman. Y bueno, el título del vídeo ya lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman picado por una abeja. La hinchazón de su rostro revela la verdad. Sí, escucharon bien. Nuestro querido Can Yaman, el hombre que nos roba el aliento con su belleza y talento, ha sido víctima de una picadura de abeja. Pero no se preocupen, no es nada grave, o al menos, eso parece, pero sí ha dado mucho de qué hablar y ha generado una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en este curioso episodio, analizar las imágenes, hablar sobre la reacción de los fans, y por supuesto, responder a algunas preguntas clave. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo reaccionó Can Yaman? ¿Se encuentra bien? Y quizás lo más importante, ¿qué nos dicen estas fotos y esta situación sobre la vida de las celebridades y la relación que tienen con sus fans? Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las noticias del mundo del espectáculo, y si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el universo de las celebridades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y únanse a nuestra comunidad. Los espero. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó con unas fotos que comenzaron a circular en redes sociales hace unos días. En ellas vemos a Can Yaman, pero algo no está bien. Su rostro, ese rostro perfecto que tanto nos enamora, lucía notablemente hinchado, especialmente en la zona del labio y la mejilla. La sorpresa fue mayúscula, y la noticia se propagó como la pólvora. Inmediatamente los fans comenzaron a especular sobre qué podría haberle pasado. ¿Un accidente? ¿Una reacción alérgica? ¿Un problema de salud? La incertidumbre crecía por momentos. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de comentarios. Algunos fans preocupados enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. Otros, quizás con un poco de humor, bromeaban sobre el incidente, pero siempre con cariño. Y por supuesto, no faltaron los comentarios más, digamos, inquisitivos, preguntándose qué había pasado y cómo había ocurrido. La curiosidad humana, combinada con la adoración por una celebridad, es una mezcla potente. La verdad es que la explicación fue bastante simple, aunque no por ello menos impactante. Can Yaman había sido picado por una abeja. Sí, una simple abeja, el insecto que a menudo asociamos con la tranquilidad de un jardín, fue el causante de este percance. Y aunque pueda parecer algo trivial, la reacción del cuerpo ante la picadura fue bastante evidente en el caso de Can. La hinchazón, como todos pudimos ver, fue notable. Es importante recordar que las reacciones a las picaduras de insectos varían mucho de una persona a otra. Algunos pueden experimentar una leve molestia, mientras que otros, como parece haber sido el caso de Can, pueden sufrir una hinchazón significativa. Las fotos que se publicaron fueron tomadas en lo que parecía ser un lugar público, posiblemente durante algún rodaje o evento. En ellas se veía a Can con el rostro visiblemente afectado, pero, a pesar de la situación, se mantuvo con una sonrisa y demostró una actitud positiva. Esto, por supuesto, fue muy valorado por sus seguidores, que apreciaron su profesionalismo y buen humor. La capacidad de mantener la compostura en situaciones inesperadas y a veces embarazosas, es una cualidad que muchos admiran en las celebridades. Can Yaman, con su respuesta, demostró una vez más su profesionalismo y su conexión con sus fans. Pero, ¿cómo sabemos que fue una picadura de abeja? Pues bien, la información fue confirmada por el propio Can Yaman, o más concretamente por su equipo. A través de sus redes sociales, se emitieron comunicados explicando lo sucedido y tranquilizando a los fans. Se aclaró que se trataba de una simple picadura, que se le había administrado el tratamiento adecuado, y que se encontraba en perfecto estado de salud. La rapidez con la que el equipo de Can respondió a la situación fue crucial. En el mundo de las celebridades, la comunicación es esencial para manejar cualquier crisis o incidente. La información precisa y oportuna puede evitar que se propaguen rumores y especulaciones, protegiendo así la imagen de la celebridad. Sin embargo, la historia no termina ahí.
Este incidente, por simple que parezca, nos da mucho sobre lo que reflexionar sobre la vida de las celebridades, la presión a la que están sometidas. Ese y la relación que tienen con sus fans. En primer lugar, la reacción de los fans fue una clara muestra del cariño y la admiración que sienten por Can Yaman. La preocupación, los mensajes de apoyo, las oraciones por su pronta recuperación, todo esto demuestra que Can es mucho más que una cara bonita. Es un ídolo, un referente para muchos, y su bienestar es algo que importa a sus seguidores. La conexión entre una celebridad y sus fans es un vínculo poderoso. Los fans se sienten identificados con sus ídolos, admiran su talento y se preocupan por su bienestar. La reacción ante la picadura de abeja de Can Yaman es un claro ejemplo de esta conexión. En segundo lugar, el incidente nos recuerda que las celebridades son personas, como cualquier otra. Aunque los veamos en la pantalla, en revistas o en eventos glamurosos, también son vulnerables a las situaciones cotidianas. Una picadura de abeja, una enfermedad, un accidente son cosas que les pueden pasar a todos, y es importante recordar eso. Humanizar a las celebridades es esencial. A menudo las idealizamos y las vemos como seres perfectos e inalcanzables. Sin embargo, son personas con defectos, miedos y problemas como cualquier otro. Recordar esto nos permite empatizar con ellos y comprender mejor su situación. En tercer lugar, este evento pone de manifiesto la incesante vigilancia a la que están sometidas las celebridades. Cualquier cosa que hagan, cualquier cambio en su apariencia, cualquier percance, se convierte en noticia, se analiza, se comenta y se difunde a la velocidad de la luz. Esto puede ser abrumador, y es importante que los famosos tengan un buen equipo que los proteja y los ayude a manejar la presión. La vida en el ojo público es un desafío constante. Las celebridades deben estar preparadas para enfrentar la constante atención de los medios y del público. La presión puede ser enorme y es fundamental tener un buen equipo de apoyo que incluya representantes, publicistas, guardaespaldas y, en algunos casos, terapeutas. Además, la reacción de Can Yaman ante la picadura de abeja es digna de admiración. A pesar de la hinchazón y el posible malestar, mantuvo la calma, demostró profesionalismo y, sobre todo, no perdió su buen humor. Esto demuestra su fortaleza y su capacidad para enfrentar las adversidades con una sonrisa. La resiliencia es una cualidad fundamental para cualquier celebridad. Saber manejar las situaciones difíciles con gracia y profesionalismo puede hacer la diferencia entre una carrera exitosa y una que se desmorona bajo la presión. La actitud de Can Yaman ante la picadura de abeja es un ejemplo de resiliencia y profesionalismo. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de las redes sociales en todo esto. Gracias a ellas pudimos enterarnos de lo sucedido casi en tiempo real, ver las fotos y leer los comentarios de los fans. Las redes sociales son una herramienta poderosa que permite a las celebridades conectar con sus seguidores, pero también las expone a la crítica y a la invasión de su privacidad. Es un arma de doble filo, y las celebridades deben aprender a manejarla con cuidado. Las redes sociales han transformado la forma en que las celebridades interactúan con sus fans y con el mundo en general. Permiten una comunicación directa y un acceso sin precedentes a la vida de las celebridades. Sin embargo, también conllevan riesgos. La crítica, el acoso y la invasión de la privacidad son problemas comunes en las redes sociales, y las celebridades deben estar preparadas para enfrentarlos. Ahora hablemos un poco sobre el impacto de este incidente en la carrera de Can Yaman. Afortunadamente, la picadura de abeja no ha tenido mayores consecuencias. Se recuperó rápidamente y, por lo que sabemos, no ha afectado sus compromisos profesionales. Sin embargo, este tipo de situaciones, aunque sean menores, pueden generar especulaciones y rumores, y es importante que el equipo de Can Yaman esté preparado para manejarlos. El manejo de crisis es una habilidad esencial para cualquier celebridad y su equipo. Saber responder a las situaciones inesperadas de manera rápida y efectiva puede minimizar los daños y proteger la imagen de la celebridad. En este caso, la rápida respuesta del equipo de Can, al aclarar la situación y tranquilizar a los fans, fue clave para evitar que el incidente se saliera de control. Y por supuesto, la actitud de Can, su buen humor y su profesionalismo, también contribuyeron a que la situación se resolviera de la mejor manera posible. La combinación de una buena comunicación y una actitud positiva es la clave para el éxito en el manejo de crisis. Es importante recordar que la imagen pública de una celebridad es fundamental para su éxito. La forma en que se presenta al público, cómo reacciona ante las adversidades y cómo se relaciona con sus fans, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
La imagen pública es un activo valioso para cualquier celebridad. Construir una imagen positiva y coherente a lo largo del tiempo requiere trabajo constante y una estrategia bien definida. La forma en que una celebridad maneja las situaciones inesperadas, como la picadura de abeja de Can Yaman, puede fortalecer o debilitar su imagen pública. En el caso de Can Yaman, su actitud positiva, su humildad y su cercanía con sus fans han sido clave para construir una imagen sólida y positiva. Y por eso este incidente, aunque pueda parecer insignificante, nos demuestra la importancia de la resiliencia, el buen humor y la capacidad de adaptación. La fórmula del éxito para Can Yaman, al igual que para muchas otras celebridades, reside en su autenticidad y su capacidad de conectar con su audiencia. En resumen, lo que parecía ser un simple percance, una picadura de abeja, nos ha revelado mucho más que la hinchazón del rostro de Can Yaman. Nos ha mostrado la fragilidad de las celebridades, la importancia de la conexión con los fans, y la necesidad de mantener una actitud positiva ante la adversidad. Este pequeño incidente nos ha recordado la humanidad detrás de la fama, la importancia de la comunicación transparente y el valor de una actitud positiva ante la adversidad. Pero profundicemos un poco más en algunos aspectos que hemos tocado. Hablemos de la gestión de la imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. No se trata solo de talento, sino también de cómo ese talento se presenta al mundo. Las celebridades trabajan con equipos de profesionales dedicados a construir y mantener su imagen pública. Estos equipos suelen incluir publicistas, estilistas, maquilladores, fotógrafos y, en algunos casos, asesores de imagen. Su objetivo es asegurar que la celebridad se presente de la mejor manera posible en todo momento. Esto incluye la elección de la ropa, el maquillaje, el peinado, la forma en que se expresan en público y la información que comparten con los medios y los fans. La gestión de la imagen pública no es solo cuestión de apariencia física. También implica la construcción de una personalidad pública, una imagen que refleje los valores y la personalidad de la celebridad. Esto puede implicar la participación en causas benéficas, la expresión de opiniones sobre temas importantes o la creación de una marca personal. Can Yaman, por ejemplo, ha construido una imagen de hombre atractivo, talentoso y cercano a sus fans. Su actitud positiva y su buen humor han sido fundamentales para construir esta imagen. La picadura de abeja, aunque un incidente menor, puso a prueba esta imagen y demostró su solidez. Otro aspecto importante es la relación con los fans. Los fans son el motor que impulsa la carrera de una celebridad. Son quienes compran sus películas, ven sus series, asisten a sus conciertos y, en general, los apoyan en todo lo que hacen. Las celebridades a menudo reconocen la importancia de esta relación y se esfuerzan por mantenerla. Esto puede implicar responder a los comentarios en las redes sociales, participar en eventos con fans, o simplemente mostrarse agradecidos por su apoyo. La picadura de abeja de Can Yaman es un claro ejemplo de la importancia de esta relación. Los fans se preocuparon por su bienestar, le enviaron mensajes de apoyo y demostraron su cariño. Esto refuerza la conexión entre la celebridad y sus fans y contribuye a su éxito. La reacción de los medios de comunicación también es un factor importante. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de la imagen de una celebridad. Pueden publicar noticias, entrevistas, fotos y vídeos que influyen en la opinión pública. Las celebridades a menudo trabajan con equipos de relaciones públicas para gestionar su relación con los medios y asegurar que la información que se publica sobre ellos sea precisa y favorable. En el caso de la picadura de abeja de Can Yaman, los medios de comunicación informaron sobre el incidente, pero también destacaron su profesionalismo y su buen humor. Esto contribuyó a mantener una imagen positiva del actor. Además, es importante considerar el impacto de las redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en que las celebridades interactúan con sus fans y con los medios de comunicación. Permiten una comunicación directa sin intermediarios y un acceso sin precedentes a la vida de las celebridades. Sin embargo, también conllevan riesgos. Las celebridades deben estar preparadas para enfrentar la crítica, el acoso y la invasión de la privacidad. Deben aprender a manejar las redes sociales de manera efectiva y a proteger su imagen pública. Can Yaman, como muchas otras celebridades, utiliza las redes sociales para conectar con sus fans, compartir información y promocionar su trabajo. Sin embargo, también debe estar preparado para enfrentar los retos que plantean las redes sociales. Ahora analicemos un poco más la reacción de los fans.
La preocupación por Can Yaman fue palpable en las redes sociales. Los fans enviaron mensajes de apoyo, le desearon una pronta recuperación y expresaron su admiración por su profesionalismo y su buen humor. Esta reacción demuestra la profunda conexión entre la celebridad y sus fans y la importancia de esta relación para el éxito de la carrera del actor. La reacción de los fans también nos recuerda la humanidad detrás de la fama. Las celebridades son personas, como cualquier otra, y pueden ser vulnerables a situaciones cotidianas. Los fans, al mostrar su preocupación y su apoyo, demuestran que ven a Can Yaman como algo más que una celebridad, lo ven como una persona a la que aprecian y respetan. También es importante considerar el papel de la prensa del corazón y los paparazzi. La prensa del corazón y los paparazzi juegan un papel importante en la vida de las celebridades. Se dedican a informar sobre su vida personal, sus relaciones, sus viajes y sus eventos sociales. A menudo, la prensa del corazón y los paparazzi pueden ser intrusivos y pueden invadir la privacidad de las celebridades. Sin embargo, también pueden ser una fuente de información para los fans y pueden contribuir a la difusión de la imagen de la celebridad. En el caso de la picadura de abeja de Can Yaman, los paparazzi pudieron captar fotos del actor, lo que generó una mayor difusión de la noticia. Otro aspecto interesante es el impacto de este tipo de incidentes en la imagen pública de una celebridad. Si bien la picadura de abeja fue un incidente menor, podría haber tenido consecuencias negativas si Can Yaman no hubiera reaccionado de la manera en que lo hizo. Si hubiera mostrado enfado, frustración o vergüenza, la situación podría haber sido más perjudicial para su imagen pública. Sin embargo, su actitud positiva, su buen humor y su profesionalismo contribuyeron a que la situación se resolviera de la mejor manera posible. Esto demuestra la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación en el mundo del espectáculo. Además, es importante considerar el papel de los equipos de seguridad y los guardaespaldas. Las celebridades a menudo necesitan protección contra el acoso y la invasión de su privacidad. Los equipos de seguridad y los guardaespaldas pueden ayudar a proteger a la celebridad y a garantizar su seguridad. En el caso de la picadura de abeja de Can Yaman, es posible que su equipo de seguridad haya estado presente para protegerlo y ayudarlo a manejar la situación. Por último, es importante destacar la importancia de la autenticidad. En el mundo del espectáculo, la autenticidad es clave para conectar con el público. Los fans aprecian a las celebridades que son genuinas y que se muestran tal como son. La actitud positiva, el buen humor y el profesionalismo de Can Yaman son ejemplos de autenticidad. Al mostrarse tal como es, Can Yaman ha logrado conectar con sus fans y construir una imagen sólida y positiva. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre el incidente de Can Yaman y que hayan disfrutado de nuestra conversación. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que estamos conectados por el interés en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por sus comentarios y por su apoyo constante. Realmente aprecio que estén aquí. Su participación es fundamental para la comunidad que estamos construyendo. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción, todo ayuda a que este canal siga creciendo y a que podamos seguir compartiendo noticias, análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo. Ahora, les quiero hacer una pequeña petición. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e informativo y entretenido, por favor, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de este contenido. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. La campana es su garantía de estar al día con todas las noticias del mundo del espectáculo. Y ahora, los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre este incidente? ¿Cómo reaccionaron cuando vieron las fotos de Can Yaman? ¿Creen que este tipo de situaciones afectan la imagen de las celebridades? ¿Qué otras curiosidades del mundo del espectáculo les gustaría que cubriéramos en el futuro? Compartan sus ideas y opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Sus sugerencias son valiosas y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un excelente día. Adiós.